Aleluya. Alabe a Dios por su palabra. Alábele a Dios por su palabra. Porque la palabra es pan. La palabra es leche. La palabra es vianda. La palabra es lámpara. La palabra es antorcha. La palabra es martillo. Es fuego que consume. La palabra es poder de Dios. Como tema en esta noche, la obediencia. ¿Qué es la obediencia? ¿Qué entendemos por obediencia? ¿Cuán importante es la obediencia dentro de la vida cristiana? ¿Qué es obediencia? Muchas veces hemos escuchado esta palabra y quizá no hemos entendido el significado de la obediencia, la importancia de la obediencia, la prioridad de la obediencia. Obediencia, el concepto que muchas veces el diccionario bíblico o secular le da la palabra obediencia, es que obediencia es obedecer o cumplir las instrucciones de un superior. Obedecer o cumplir las instrucciones de un ser superior. Por lo tanto, la obediencia a Dios implica reconocer el señorío de Dios, número uno. Reconocer el señorío de Dios. Y número dos, implica reconocer la revelación de Dios, su palabra. Para obedecer a Dios tenemos que reconocer que Dios tiene autoridad, que nosotros estamos sujetos, obligados a obedecer a Dios. Por eso muchas veces el hombre no obedece. Cuando el hombre pone en tela de juicio, el hombre pone muchas veces en una interrogante la autoridad de Dios. Pero a la luz de la palabra podemos ver que Dios tiene toda autoridad. Hay pastores, hay evangelistas, hay ministros en la iglesia, hay autoridades terrenales también que Dios ha permitido, fuerzas armadas, fuerzas policiales, pero hay una autoridad que está sobre toda autoridad, y es la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. Aleluya. Dios tiene toda autoridad. Dios está sobre todas las cosas. Dios señorea sobre todo. Y número dos, tenemos que entender que Dios se revela a través de su palabra. Por lo tanto, para poder obedecer a Dios, tenemos que oír atentamente la palabra de Dios. Usted ha visto al niño, cuando usted le ordena al niño y le dice muchas veces al niño desobediente: vaya a comprarme a la bodega, vaya a hacerme este mandado. El niño, cuando no quiere obedecer, no le presta atención, y después se regresa de la esquina y le dice: ¿qué me dijiste? ¿Qué me mandaste? Y muchas veces, como estaba distraído, le trae una cosa por otra, o le obedece a medias. Por lo tanto, si uno quiere obedecer a Dios, tiene que oír atentamente la palabra de Dios. Una cosa es escuchar la palabra por casualidad, una cosa es escuchar la palabra distraído, y otra cosa es el corazón sumiso, el corazón obediente, el corazón sensible a la voz de Dios. Cuando escucha que Dios está hablando, presta atención a la palabra de Dios, reconoce la autoridad de Dios y obedece sin dudas ni murmuraciones. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y ese Dios está aquí en esta noche, hermano. Aleluya. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, dice el Señor. Aleluya. ¿Cuán importante es la obediencia? Muchas veces hemos escuchado decir a muchas personas que no conocen a Dios: ¿para qué yo voy a venir al evangelio? Si el hermano tal es así, si el hermano tal un tiempo está en la iglesia y luego se va al mundo. Pero la Biblia dice en Filipenses 2:8 que Jesucristo es nuestro ejemplo perfecto, que Jesucristo es nuestro ejemplo de obediencia. Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El ejemplo del creyente, el ejemplo del hombre lavado por la sangre de Cristo, el ejemplo de obediencia, el ejemplo de obediencia perfecta, el ejemplo de obediencia absoluta, el ejemplo de la obediencia perseverante es Jesucristo. Desde que nació, mientras tuvo su ministerio en esta tierra, el diablo por todos los medios trató de que Jesús se moviera en su voluntad, de que se saliera de la voluntad perfecta de su Padre. Pero Jesucristo soportó la tentación, Jesucristo soportó la crítica, soportó la burla, soportó las murmuraciones, y hasta la muerte y muerte de cruz Él se hizo obediente para llevar nuestra desobediencia. Y gracias a su obediencia estamos aquí en esta noche. Alabado sea su nombre. Aleluya. Oh, gloria al Señor, hermanos. Por eso qué maravilloso es saber que Cristo es nuestro ejemplo. Y también, ¿por qué no decirlo? Los cristianos que obedecen a Dios son un ejemplo para todos.
Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que, hermanos, imitar lo bueno y desechar lo malo. Si vemos un mal ejemplo, eso no debemos imitar. Pero si vemos un buen ejemplo de un hombre, de un siervo, una sierva de Dios, sin importar su raza, sin importar su color, sin importar su grado de instrucción secular, tenemos que seguir ese buen ejemplo. Si hay hombres que se han desviado, hay hombres que han desobedecido, hay hombres que han empezado bien pero han acabado mal, pero también, aleluya, aparte de Cristo hay profetas, hay apóstoles, hay siervos y siervas de Dios que han vencido, que han llegado a la meta, que han sido obedientes y hoy están en la presencia de Dios. Y todo aquel que le obedece un día estará en la presencia del Señor. Alabado sea su nombre. Aleluya. Oh, hermanos, tenemos que llegar allá. La garantía de victoria es la obediencia. El secreto de la victoria es la obediencia. Porque la iglesia muchas veces vive en derrota, porque muchas veces la iglesia vive, hermanos, en fracaso, porque la iglesia vive tambaleando, porque no ha entendido la importancia de la obediencia, no ha entendido la prioridad de la obediencia. Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. Dice la palabra de nuestro Dios que lo primero que Dios, aleluya, la primera orden que Dios le dio, lo primero que Dios le pidió al hombre al ser creado es que el hombre le obedezca. Génesis 2, 16 y 17 dice así textualmente la palabra de Dios: y mandó Jehová a Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 3:11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? La prioridad en la vida cristiana es la obediencia. Lo primero que Dios pide al hombre cuando lo crea es que le obedezca. No le dice: vaya a cantarme 3 coros de avivamiento. No le dice: cánteme 2 himnos. No le dice: vaya, tráigame su diezmo. No le dice: tráigame una buena ofrenda. No le dice: vaya a predicar. No, cuando Dios crea al hombre, lo primero que le pide es obediencia. La permanencia del hombre en el huerto estaba supeditada a la obediencia a Dios. La vida eterna del hombre estaba condicionada a que el hombre obedezca a Dios. Pero el hombre, lejos de obedecer a Dios, permitió que la serpiente poniera en tela de juicio, poniera una interrogante a la afirmación divina. Y el hombre permitió que se siembre la duda. Y cuando el hombre, hermanos, pone en tela de juicio la verdad de la palabra, entonces el hombre está perdido. El hombre tiene que creer que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios, hermanos. Dios está con nosotros. Dios está presente en esta noche. Por eso la prioridad es la obediencia. Eso es lo que le dijo Samuel a Saúl. ¿Qué es lo que le dice? 1 Samuel 15:22. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Cuando el hombre, hermanos, está en desobediencia, puede trabajar 15, 20 horas al día, puede hacer sobretiempo, pero como el hombre está en desobediencia, no prospera. Lo que viene por una parte, por otro lado se va. Las bendiciones como que se le escapan de las manos. Falta para lo básico, falta para lo necesario. Pero cuando el hombre vive en obediencia, la Biblia dice: no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Mire la prioridad de la obediencia. Puede usted ayunar 40 días, 50 días, 30 días, pero si usted está en desobediencia, lo único que va a hacer es pasar hambre. Será hacer una dieta solamente. Pero el ayuno no es pasar hambre. El ayuno no es quizás hacer una dieta para poder conseguir una buena silueta. El ayuno es un sacrificio, es un arma espiritual que cuando el hombre vive en obediencia es un arma poderosa. En el ayuno se rompe las cadenas, se rompe la ligadura, se siente la presencia de Dios, se mueve la presencia del Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. Aleluya, denle un aplauso porque Dios está con nosotros. Aleluya. Oh, hermanos, la prioridad es la obediencia.
Usted puede dar su mejor dádiva para la fiesta. Es bueno, hay hermanos que son muy dadivosos. Hay hermanos que son muy dadivosos. Dios bendiga a esos hermanos que sostienen económicamente la obra de Dios, habiendo entendido que la obra de Dios tiene 3 columnas financieras importantes: los diezmos, las primicias y las ofrendas. Entonces esos hermanos, aleluya, ofrendan, sostienen económicamente. Usted puede dar aún su cuerpo para ser quemado, dice la Biblia, pero si no hay obediencia, de nada sirve. Cuán importante es la obediencia, porque el cielo no lo ganamos por obras. El cielo no lo vamos a ganar por más dádivas que demos, por más que saquemos todo el dinero del banco y lo damos para la obra de Dios. Lo primero que Dios pide del creyente, lo primero que Dios pide del cristiano es obediencia a su palabra. Los hombres y mujeres que se van en el rapto de la iglesia no son los que cantan bonito, no son los que más ayunan. Es bueno ayunar, no son los que quizás tienen buenos talentos. Los hombres y mujeres que se van en el rapto de la iglesia, que muy pronto vuelan con el Señor, son aquellos que obedecen, aquellos que tiemblan a su palabra, aquellos que guardan su palabra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, dice el Señor. Alabado sea su nombre. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Iglesia del Señor, que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de la palabra. Que tu fe no esté fundamentada en tus experiencias. Yo creo que Dios revela, yo creo que Dios habla al oído, yo creo que Dios da discernimiento. Creo en un Dios que dirige, creo en los dones del Espíritu Santo, creo en las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero tus experiencias y mis experiencias deben estar bajo la cobertura de la palabra. Nuestra fe, nuestro corazón debe estar fundamentado en la autoridad infalible de la palabra santa y bendita de Dios. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Alabado sea su nombre. Oh, gloria al Señor, hermanos. Por eso es importante que oigamos atentamente la voz de Dios. Es importante por eso, porque muchas veces muchos nos hemos desviado. Yo tuve un sueño, yo tuve una revelación. Oiga, es bueno los sueños, las revelaciones, pero Dios nunca se contradice en su palabra. Vayamos todo y confirmemos con la autoridad de la palabra, porque la palabra de Dios es la que edifica, la palabra de Dios es la que adoctrina, la palabra de Dios es la que guía a la iglesia, la palabra de Dios es la que santifica al creyente, la palabra de Dios es la que perfecciona al cristiano, la palabra de Dios es la que nos lleva a la madurez, para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, sino para que seamos cristianos maduros, que podamos discernir lo bueno de lo malo, habiendo ejercitado nuestros sentidos espirituales por el uso y la autoridad y la obediencia a la palabra del Señor. Alabado sea su nombre. Aleluya, Dios está con nosotros. Hay poder en Jesús, hermanos. Amén, hermanos. Lo primero que Dios le pide al hombre es obediencia. Lo primerito. Pero el hombre, ¿qué pasó? Desobedeció. El ejemplo malo de desobediencia es Adán. Pero gracias a Dios que el cristiano no está en Adán. Estábamos en Adán, pero ahora estamos en Cristo. En Adán estábamos condenados. En Adán estábamos en muerte. En Adán estábamos fuera de los pactos y la promesa. Pero en Cristo somos justificados. En Cristo somos redimidos. En Cristo somos bendecidos. En Cristo tenemos acceso al trono de la gracia. En Cristo tenemos esperanza. En Cristo tenemos gozo. En Cristo tenemos paz. En Cristo tenemos vida. Él está con nosotros en esta noche. Y Samantha Rama y Jo, bendito sea el nombre de Dios. Estamos en Cristo. Oh, hermanos, yo estaba recibiendo hace poco un mensaje acerca de la idolatría de parte del Señor, y el Espíritu Santo me revelaba y me decía: hoy en día hay idolatría en el pueblo de Dios. Idólatras de su ministerio, idólatras de su denominación, idólatras de su pastor, idólatras de los obreros, idólatras de los instrumentos de Dios. ¿Qué cosa es idolatría? Idolatría es poner cualquier cosa, cualquier hombre, aún tu denominación, aún el ministerio que Dios te ha dado, primero que Dios. Primero es el Señor y luego es la obra del Señor. Primero es Dios y luego el ministerio. Primero es Dios y luego la denominación. Aleluya. Si estamos en Cristo, si estamos en el Señor, entonces verdaderamente estamos unidos, porque en Cristo no hay hombre, no hay mujer, en Cristo no hay denominación, en Cristo somos una familia, somos un rebaño, somos un cuerpo. Alabado sea su nombre.
Oh, gloria al Señor, hermanos. Obediencia reclama el Señor. Obediencia pide Dios de su pueblo. Que mi pastor, que mi organización, que mi iglesia es la mejor. No, mi hermano. El Señor, un solo mensaje, Cristo. Una sola fe en Cristo. Uno solo murió por nosotros, Cristo. Siguiente, la importancia de la obediencia. Romanos capítulo 5, versículo 19. Cuán importante es la obediencia. Cuán necesaria es la obediencia en la vida cristiana. Si nosotros verdaderamente queremos llegar a las bodas del Cordero, si anhelamos estar en la patria celestial, si queremos un día volar con Cristo en las nubes, tenemos que entender que lo más importante, que lo más necesario es la obediencia. Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Cuán importante es la obediencia. Por la desobediencia de Adán todos somos constituidos pecadores. Me decía un amigo: oiga, ¿yo qué culpa tengo? ¿Qué culpa tengo que Adán haya pecado? Si Adán no lleva mi apellido, si Adán no ha nacido en Chimbote. Pero vea cuán importante es la obediencia y cuán terrible es la desobediencia. Adán no obedeció a Dios. Adán desobedeció, y por culpa de Adán todas las generaciones, desde Adán, todas las generaciones, han pasado muchas generaciones, el hombre nace en desobediencia. Ese pecado de Adán se le imputa a toda la humanidad. Por lo tanto, dice la Biblia, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero el Señor no quiso que la humanidad pereciera. Pero hubo alguien que, aleluya, en su corazón dijo: yo no quiero que ellos se pierdan. Alguien vino a restaurarnos a una vida de obediencia, y ese fue Jesucristo. Él dijo: yo voy a obedecer, yo voy a dar mi vida por ellos. Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Por la desobediencia de Adán todos somos condenados, todos somos pecadores, todos somos culpables. Pero por la obediencia de Cristo todos somos justificados, somos perdonados, somos redimidos, somos libertados, somos lavados, somos limpiados, somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios, somos cuerpo de Cristo, somos la iglesia del Señor. Alégrate, pueblo, alabado sea su nombre. Aleluya. Oh, gloria a Dios, hermanos. Por la obediencia de Cristo estoy predicando esta palabra. Gracias a la obediencia del Señor usted está ahí. Si no fuera porque Él llevó nuestra desobediencia, ¿dónde estaríamos nosotros? Porque esto no es por obras. No hemos merecido nada, no hemos hecho nada bueno. En nuestra condición merecíamos la muerte. Muchos estuviéramos en el cementerio, otros en el manicomio, otros en la cárcel, otros de repente tirados por la basura, por la esquina, en el alcohol, en las drogas, otros enfermos, sin esperanza, buscando la muerte. Pero gracias a Dios por la desobediencia, por la obediencia de Cristo. Esa es nuestra deuda con el Señor. Somos deudores. Todo lo que hacemos es a cuenta de esa deuda impagable. Él llevó nuestra desobediencia. Él se hizo desobediente por nosotros en la cruz y llevó una vida de obediencia. El diablo, la carne, los enemigos, los fariseos, los saduceos quisieron moverlo de la obediencia, pero Él estaba decidido, Él estaba dispuesto, porque Él pensaba en usted, Él pensaba en mí, Él pensaba en la iglesia Arca de Noé, Él pensaba en este pueblo, y Él sabía que si Él obedecía, que si Él cumplía la misión de su Padre, un día íbamos a estar aquí en una fiesta espiritual, alabando, bendiciendo su nombre. Hay poder en Cristo. Aleluya. Hay poder en Jesús, hermanos. Estamos de fiesta con el Señor. Estamos de fiesta. Cuán importante es la obediencia. Si estamos en obediencia, estamos en bendición. Y si estamos en desobediencia, estamos en maldición. Deuteronomio 28. Si oyeres atentamente, le dijo Dios a Israel, y si pusieres por obra todo mi mandamiento, todos mis estatutos y mis preceptos que yo te mando, bendito será su entrar, bendito en tu salir, bendito en tu trabajo, bendito en el colegio, bendito en la universidad, bendito en tu casa, bendito donde vives, bendito en la iglesia. Eres bendecido para bendecir. Alabado sea su nombre. Bendecido
bendecidos para bendecir a otros también. Aleluya. Aunque otros nos maldigan, yo soy bendecido. Amén, hermanos. Balac quiso maldecir al pueblo de Dios usando a Balán. Le pagó, se fue Balán, pero Balán abría su boca y solo salía bendición. Si usted vive en obediencia, escúcheme bien, si usted obedece a Dios, le podrán maldecir, le podrán decir mejor te murieras, ojalá te vaya mal, ojalá no consigas trabajo, ojalá te murieras de hambre. Pero ¿quién podrá maldecir a los bendecidos de Dios? ¿Quién podrá maldecir a los bendecidos del Señor? ¡Oh, aleluya! Oh, Cristo nos redimió de la maldición. Aleluya, ahora somos bendecidos por medio de Cristo. Oh, gloria a Dios, hermanos. Cristo vive. Entonces, ¿por qué usted se preocupa, hermano, de la veda y que del alza del dólar y cuántas cosas? Si usted obedece a Dios, usted no depende de las circunstancias, usted no depende de la inflación, de la falta de trabajo ni de la veda. Si usted obedece a Dios, usted preocúpese solamente de obedecer a Dios y Dios se encargará de sostenerle, Dios se encargará de proveerle, porque los que obedecen a Dios, los que guardan su palabra, a ellos Dios los provee, a ellos Dios los guarda, a ellos Dios los cuida, a ellos Dios los protege, ellos están en bendición. Bendito es el nombre de Cristo. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Alabado sea su nombre. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que falta obediencia. Entonces, cuando uno no vive en obediencia, entonces hay maldición, hay escasez, hay enfermedad. Mucha gente está enferma por su desobediencia. Y si usted está enfermo, usted podrá ir a que le ore quien le ore, que le reprenda quien le reprenda. Mientras usted no arregle cuentas con Dios, mientras usted no se ponga cuentas con Dios, mientras usted no reconozca su pecado, mientras usted no empiece a obedecer a Dios, a cumplir su palabra, no va a pasar nada. Porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. Alabado sea el nombre de Cristo. Oh, por eso hay que obedecer a Dios, hay que guardar su palabra, hay que obedecer sus mandamientos. Es difícil, pero no imposible. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aleluya. Bien fuertes para el Señor, al Señor, aleluya. Alabe la gloria de Dios. Alabe la gloria de Dios. La importancia de la obediencia. Si hay obediencia, hay victoria. Somos más que vencedores. Oiga, qué bonito es cantar esa alabanza. Soy más que vencedor, soy más que vencedor. Pero si obedeces a Dios, se acabaron los amenes. Cuando el pueblo de Israel obedecía a Dios, siempre había victoria. Guerra por acá, guerra por allá. Venían los madianitas y con 300 hombres, Gedeón, siguiendo las instrucciones de Dios, derrotó a un ejército más numeroso que las arenas del mar. Los muros de Jericó tan altos, los gigantes tan grandes, pero ahí estaban las instrucciones de Dios para Josué. Oiga, cuando hay obediencia hay victoria. La victoria no depende de nuestra sabiduría, la victoria no depende de nuestra inteligencia, de los años que tenemos en el ministerio o de lo mucho que sabemos. La victoria, el secreto de la victoria, escúchame bien, la victoria contra el diablo, la victoria contra la brujería, contra la hechicería, contra el pecado, contra los deseos de la carne, contra la vanidad de este mundo, es garantía de victoria. El que obedece a Dios, el que guarda su palabra, el que sigue las instrucciones de Dios, ahí hay victoria. Alabado sea su nombre. Oh, gloria a Dios. Somos más que vencedores si vivimos en victoria con el Señor. Amén, hermanos. Entonces allá hay victoria. Y entonces cuando Israel estaba en obediencia, entonces muchas veces con un puñado de soldados conseguían grandes victorias. Y entonces usted podrá decir y darle la gloria a Dios, porque sabe una cosa, la victoria no es por nuestro esfuerzo, la victoria no es por lo mucho que ayunamos. Oiga, muchas veces hemos tomado el ayuno, la oración como si fuera una obra, y la victoria no es por obras. Oh, gracias a Dios que ayuné, por eso Dios me dio la victoria. Oh, gracias a Dios que yo he orado 3-4 horas, por eso Dios me dio la victoria. Es tu necesidad, es tu deber orar, ayunar, congregar, porque el día que dejas de orar, de congregar y de ayunar, te secas y te mueres.
pero la victoria es por gracia. La victoria es porque a Dios le place darte la victoria. Es porque tú eres la obra de sus manos. Es porque tú eres el precio de la sangre de Cristo. Y Dios ha muerto, Cristo ha dado su vida, ha resucitado para dejar una iglesia victoriosa. Hombres y mujeres en victoria, que vivan en obediencia, que obedezcan su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Ese Cristo está aquí en esta noche. Él te trajo para bendecirte, Él te trajo para sanarte, Él te trajo para libertarte, Él te trajo para restaurarte. Y Samantha Ramay House, Él está ahí en esta noche. Alaba la gloria de Dios. Oh, gloria a Dios, hermanos. Amén, hermanos. Cuán importante es la obediencia. Si hay obediencia, habrá firmeza. Levantar una casa de 7, 8 pisos sin firmeza es como provocar una caída desastrosa. Más importante que el crecimiento es la firmeza. No sé si me dejo entender. Cuando hay obediencia a Dios, hay firmeza. Mateo 7, 24 y 25 dice la palabra del Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, no sobre la arena. ¿Por qué? Porque este hombre es prudente, este hombre es sabio, este hombre entendido oyó la palabra de Dios y lo puso por obra, lo practicó, lo aplicó a su vida. Y vino la lluvia, vino los vientos, vino las tempestades, y la casa no cayó. ¿Por qué muchas veces nos estamos reconciliando a cada rato? ¿Por qué pecamos el viernes y nos reconciliamos el sábado? ¿Por qué hemos perdido el temor de Dios? ¿Por qué hemos perdido la santidad? ¿Por qué hemos perdido el gozo? ¿Por qué hemos perdido la fe? ¿Y por qué nuestra conciencia se ha cauterizado, nuestro corazón se ha endurecido? ¿Por qué nos paramos reconciliando? Debiendo ser ya maduros, todavía somos niños. Niños con barba, niños con bigote, niños con canas. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia. Porque debiendo ser ya maestro todavía somos niños. Entonces el hombre desobedece. El hombre dice mejor, y después me voy a reconciliar, y luego desobedece y me voy a reconciliar, y toda la vida vive cojo, vive con las muletas del pecado. Oh, pero el cristiano ha tomado una decisión de ser un obediente a Dios. Y cuando hay obediencia hay firmeza. Viene la prueba, viene la tentación, viene el diablo, pero ese cristiano está firme, es obediente a Dios, tiembla su palabra, nada lo mueve, nada lo tumba. En las pruebas, en la lucha, en las tribulaciones, Él está en la iglesia, Él está buscando el rostro de Dios, Él está haciendo la voluntad de su Señor. Alabado sea su nombre. Aleluya. Es que soy débil. Oiga, toda la vida va a vivir diciendo así. Es que la carne. ¿Hasta cuándo va a venir Cristo y te va a encontrar soy débil? Como para comer y dormir no es débil. Como para faltar al culto ahí no es débil. ¿Ah? ¿No sabe lo que dice la Biblia? Que si uno es obediente a Dios, el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Entonces el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tenemos este tesoro que reposa en vasos de barro, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros, débiles en la carne, pero fuertes en el Espíritu, fuertes en el gozo, fuertes en la paz, fuertes en el poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Oh, Dios cambia, Dios transforma. Yo lo creo, hermanos. Creo en un Dios que cambia. ¿Cuántos creen que Dios cambia? Yo creo en un Dios que cambia. Creo en un Dios que transforma. Creo en un Dios que hace maravillas. Creo en un Dios que liberta al drogadicto, al homosexual, al homicida, al delincuente, al brujo. Creo en un Dios que levanta del polvo del muladar al menesteroso. Creo en un Dios que sana al que está con sida, con cáncer, al que está rumbo a la muerte, y lo levanta y lo bendice y lo da dones y ministerios para mostrar su gloria y su poder.
Pero ¿por qué pasan los años y no cambiamos y no prosperamos y estamos cayendo y levantando? Porque no hemos tomado la decisión de poder obedecer al Señor. Pero si usted en esta noche toma esa decisión de obedecer a Dios, entonces verá lo que Dios va a hacer con usted. Oh, gloria a Dios, iglesia. Oh, amigo, obedece al Señor. Cristo te ama, Cristo murió por ti. Hay poder en Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Gloria a Dios. Cristo vive. Cristo vive. ¿Cuántos quieren irse con el Señor? ¿Qué es lo que pide el Señor? ¿Qué es lo que quiere un padre de su hijo? Usted se siente contento cuando su hijo lo obedece, ¿verdad? Y cuando no le obedece, entonces da ganas, pero de darle tres donde debe de ser. Y muchas veces nos pasamos de la mano. Hay que disciplinar a los hijos, pero sin ira. Cuidado de las manos derramadoras de sangre. Sin ira, sin enojo, en amor, usando la autoridad, pero todo tiene su lugar. Los excesos son malos y peligrosos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Es importante la obediencia, hermanos. Y para poder obedecer tenemos que tener en cuenta que las bases de la obediencia primeramente es la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Dice la palabra de Dios de un hombre llamado Abraham, que se le conoce como el padre de la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Obedeció por qué? Por fe. Amén. Y la fe es confianza. La fe es seguridad. La fe es certeza. La fe es convicción. Él no dijo yo quiero ver la ciudad. Él no dijo a dónde me llevas, a dónde me mandas. Obedecer por fe es no dudar. Obedecer por fe no es un riesgo, no es un salto al abismo, al vacío. Obedecer por fe es aprender a depender de Dios. Y la mayor seguridad es depender del Señor. Abraham obedeció sin saber a dónde iba, porque había puesto su fe, porque había puesto su confianza. Una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Abraham le creyó a Dios. Oiga, y si Dios te ordena algo, y si Dios te manda algo, usted obedezca. Obedezca, usted no pregunte, usted no se queje, usted no murmure, porque Dios sabe lo que a usted le conviene. Dios quiere lo mejor para usted. Hay que obedecer por fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No andamos por vista, andamos por fe. Entonces, ¿por qué muchas veces hay desobediencia? Porque la fe ha menguado. Ha entrado la duda, ha entrado la incredulidad. Ha menguado la fe, hemos perdido la confianza. Y entonces cuando Dios nos ordena algo, entonces decimos no, mejor todavía, mejor lo voy a pensar, voy a pedir confirmación, mejor mañana, después. Oh, me da miedo, oh, esto es muy difícil. Oh, hermano, todo es fácil para el que le cree a Dios. Todo es fácil para el que confía en Dios. Todo es posible para el que cree. Aleluya, el justo por la fe vivirá, no fracasará, no morirá. Los que miraron a Dios fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Es que no hemos entendido, amados hermanos, que la fe es una decisión. Porque muchas veces, hermanos, no hay una vida de obediencia genuina. Porque la obediencia es una decisión. Dice que Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Desde que el Señor empieza su ministerio, el diablo está tentándole. Desde que el Señor empieza su ministerio, el diablo tratando de que Jesús se mueva de acuerdo a su voluntad. Pero Él estaba ahí como un ejemplo para nosotros, un tipo del creyente, de que el hombre y la mujer de Dios debe vivir de acuerdo a la voluntad de su Dios. Y ahí estaban los fariseos tentándole, y ahí estaban los saduceos, ahí estaban los escribas. Aún Pedro empieza a reconvenirle y le dice: Señor, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué vas a ir a la cruz? Y Pedro, y Señor discerniendo, le dice a Pedro: aparta de delante de mí, Satanás. Porque no era Pedro, hermanos.
era el diablo. Así también el cristiano tiene que discernir. Muchas veces, hermanos, hay gente que el diablo lo usa porque está falto de comunión. Por eso la Biblia dice: no confíes ni en el que duerme a tu lado. La confianza total, absoluta, solo debe estar en Dios. Oye, te has vuelto loco, fanático, tanto oras, tanto vas a la iglesia, pero tanto te consagras, eres un santulón. Oiga, hermano, usted no oiga esa voz, usted oiga la voz de Dios que le anima, que le dice: sigue adelante, persevera, sé fiel, busca a Dios, sigue a Dios, ora, ayuna, conságrate a Dios. Oiga la voz de Dios, las ovejas oyen su voz y le siguen. Alabado sea su nombre. Aleluya. Oh, gloria a Dios. El ministerio del Señor fue un ministerio de obediencia. El Señor Jesucristo, clavado en la cruz, pero el diablo no se daba por vencido. Un predicador puertorriqueño de apellido Santana le dijeron: ¿qué es lo de bueno que usted le encuentra al diablo? ¿Y sabe lo que dijo este hombre de Dios? Oiga, ¿sabe lo que saco de enseñanza del diablo? Es que el diablo, a pesar que todos los días los cristianos le dan una pateadura, los cristianos lo dan en el suelo, pero el diablo sigue terco, más terco que una mula. Y si el hombre de Dios se descuida, no se da por vencido. Anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Usted se duerme, el diablo no se duerme. El pueblo de Dios se divide, el diablo no se divide. El diablo es terco. El único consuelo del diablo: él ya no tiene perdón, él ya no tiene oportunidad. El único consuelo es que él quiere que usted le acompañe en el infierno y el lago de fuego. Pero Cristo quiere que usted viva para siempre en el reino de los cielos. Alabado sea su nombre. Oh, gloria al Señor, hermanos. Dios está con nosotros. Él está en esta noche. Alaba la gloria de Dios, pueblo. Él está ahí. Abre tu corazón. Dios quiere ayudarte. Dios quiere bendecirte. Dios quiere tratar con tu vida en esta noche. Dios quiere levantarte. Dios quiere restaurarte. Recibe palabra de Dios. Recibe Espíritu Santo y fuego. Hay poder en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la obediencia es una decisión. Hay una alabanza que dice: decidido seguir a Cristo. ¿Cuántos han decidido seguir a Cristo? ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que no hemos decidido. Estábamos en Chepén y el pastor brasileño traía un tema: Apocalipsis 3:15 y 16. Tres clases de cristiano: cristiano frío, cristiano tibio y cristiano caliente. ¿Cuál de los tres eres? Cristiano frío. A ver, haga un té con un cristiano frío. Haga un té con agua fría. A ver, échale un té filtrante al agua fría. A ver, hágase un café con un agua tibia. Pero el agua calientita, ahí le pone el cafecito, el té filtro, y qué rico, ¿verdad? Así el cristiano debe dar un paso adelante. Si está frío, está muerto. Y si es tibio, tienes que decidirte, porque a los tibios lo vomitará de su boca. Pero la obediencia a Dios nos vuelve ferviente. La obediencia nos llena del Espíritu Santo. La obediencia nos unge. La obediencia nos acerca a Dios. La obediencia nos vive en victoria. La obediencia nos permite vivir una vida en íntima comunión con el Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Decídete, hermano. Decídete, hermana. Es tiempo de obedecer a Dios. Es tiempo de jugar al Evangelio. Es tiempo de dejar de jugar a la religión. Y es tiempo de acercarse a Dios. Y Él se acercará a vosotros. Es tiempo de buscar a Dios. Hoy más que nunca Cristo viene pronto. Él está con nosotros. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Quien vive, quien salva, quien sana. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Aplauso para el Señor. Él está con nosotros. Aleluya. Frío. El frío dice: gloria a Dios, para adentro. El tibio dice: gloria a Dios. Pero el ferviente dice: gloria a Dios. El ferviente siempre congrega. El tibio solamente va los domingos. El tibio solamente va a la iglesia cuando hay aniversario. Pero el ferviente siempre está en la iglesia.
Aunque no haya aniversario, aunque haya pruebas, aunque la iglesia está siendo zarandeada, los cristianos fervientes y calientitos con el fuego de Dios, ahí están doblando sus rodillas a las 5 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 12 del día, en los cultos diarios, están buscando el rostro de Dios, porque ellos tienen hambre y sed de justicia, y los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Alabados el nombre de Dios. Acércate, caliéntate, acércate al fuego. Dios quiere bendecirte, Dios quiere llenarte, Dios quiere saturarte, Dios quiere ungirte, Dios quiere usarte para la gloria de su nombre. Alaba la gloria de Dios, Él está con nosotros. Ribarán para Baizao, Él está con nosotros. Cuando dicen amén. ¿Sabe por qué muchas veces no hay obediencia? Porque hemos perdido el gozo. Salmo 48. La palabra profética dice: el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Obedecer su palabra. Amén, hermanos. Oiga, la palabra es tan clara, sino que el desobediente se hace que el que no lo comprende. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Y a veces de iglesia en iglesia anda buscando profecía. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Me divorcio, me caso, me separo. Si aquí está en la palabra, hermano. Aquí está en la palabra. ¿Qué hace usted perdiendo el tiempo? Cuando Dios quiere hablarte, Dios manda los mensajes a tu misma casa, a tu iglesia, ahí te habla. Entonces, hermano, dice que el hacer su voluntad, dice, me ha agradado. Está hablando del ministerio de Jesucristo. Y cuando David peca, dice, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Quiénes son los que tienen el gozo de Dios? Los que son salvos. Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza. Y quiero decirte una cosa, hermanos y amigos, que una cosa es el gozo de la carne, una cosa es el gozo de la emoción y otra cosa es el gozo de Dios. Oh, tienes gozo cuando te dan tu gratificación en el trabajo. O ahí estás contento, saltas de alegría. Te has dado tu gratificación para Navidad, ahí estás contento. Se mejoró el negocio, ahí estás contento. Ese es el gozo de la carne, de la emoción. Tanto tiempo has estado sin trabajo y por fin encontraste trabajo. Ahí sí estás contento, alegre. Se acabó el trabajo, se acabó el gozo. O te nombraron de presidente de jóvenes, o te nombraron de presidente del concilio. Ahí estás contento, ahí estás alegre. Eres el líder del evangelismo, o te promueven como líder de evangelismo. Ahí estás contento, estás alegre. Dice, soy presidente del concilio, soy presidente de los jóvenes, soy presidente de evangelismo. Se acabó tu periodo, ya no te religen. Ahí estás molesto, ahí te amargas, ya no quieres orar, ya no quieres ayunar. Ese es el gozo de la carne, el gozo del espíritu. En todo tiempo, en todo momento, en la prueba, en la lucha, en las tribulaciones, en toda circunstancia, ahí está el gozo de Dios. Su gozo es nuestra fortaleza. Alabado sea su nombre. Alabe la gloria de Dios. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios te ha traído a esta fiesta no solo para que dances con alabanza. Dios te ha traído a esta fiesta no solo para comida y bebida, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Estamos en los tiempos finales. Cristo está a las puertas. Todas las palabras proféticas están cumplidas. La Biblia nos habla que el imperio romano resurgirá y que de esos 10 cuernos saldrá un cuerno pequeño. Y ese cuerno ya se vislumbra en el horizonte. Ya por todos los medios de comunicación hemos escuchado de la nueva moneda, el euro, el resurgimiento de la comunidad europea, del antiguo imperio romano. Todo eso nos dice que Cristo está a las puertas, que todo está cumplido. Y es tiempo que la iglesia, es tiempo que los hombres y las mujeres entiendan la importancia de la obediencia a Dios. No hablamos de una obediencia como quizás una obra más, porque si no sería el mérito para nosotros. Si no hablamos de una obediencia como un deber, como una necesidad, para que el hombre pueda recibir la gracia de Dios y estar un día en la presencia de Dios. Dios te trajo en esta noche porque te ama. Dios te trajo en esta noche porque quiere bendecirte. Y hay muchas personas en esta noche que están enfermas y que han buscado por todos los medios sanidad,
Han buscado oración de muchos siervos de Dios, pero la receta es obediencia. Muchos están ayunando, muchos están ayunes y ayunes, y la Biblia dice: primero es la obediencia que los sacrificios. Muchos en esta noche están pasando necesidad, están pasando una pobreza extrema. Dios ha prometido no riqueza ni pobreza, darte lo necesario. Y muchas veces usted no ha meditado, no se ha puesto a pensar. Usted trabaja y trabaja y trabaja, deja de congregar, deja de buscar a Dios, hace sobretiempo, y parece como que no le alcanza lo que usted gana, porque usted no ha entendido la importancia de la obediencia. Cuando hay obediencia, Dios es tu salvador. Cuando hay obediencia, Dios es tu proveedor. Cuando hay obediencia, Dios es tu médico. Cuando hay obediencia, Dios es tu sanador. Cuando hay obediencia, Dios es tu ayudador. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué tratas de ganar la victoria con tus fuerzas? ¿Por qué te apoyas en tu propia prudencia? ¿Por qué te crees sabio en tu propia opinión? Apóyate en el Señor. Obedece a Dios. Hay alguien que murió por ti. Hay alguien que derramó sangre en la cruz del Calvario para que tú no te pierdas, para que tú te vuelvas a Dios. Hay alguien que restauró la vida nuestra, una vida de obediencia, y eso solo es posible con Cristo. Oh, conversa con Dios, aleluya. Oh, ahí está claramente su palabra. Tu palabra es clara, su palabra es limpia, es transparente, es 7 veces purificada. Habla con Dios, díselo a Él, aleluya. Oh, Él quiere escuchar de tu boca sinceridad. Él quiere escuchar de tu boca palabras de gratitud, palabra de confesión. Oh, palabra de reconocimiento. Rimaraus, rimabajantara maizoa, shimaraua ramacantara maijo. Aleluya. Recibe, recibe, recibe Espíritu Santo y fuego. Recibe poder de Dios. Oh, hasta reprendo toda oposición, toda dureza, fuera en el nombre de Cristo. Oh, esta es una noche de victoria, noche de liberación. Oh, la desobediencia te tiene enfermo, la desobediencia te tiene oprimido. Oh, la desobediencia te tiene en miseria, en pobreza. Oh, la desobediencia te tiene en derrota. Oh, la desobediencia te tiene en frialdad. Oh, ya no siente las caricias de Dios, ya no siente la presencia de Dios, ya no habla de las lenguas que antes hablaba, ya no profetiza, ya no hay revelación, ya no hay el discernimiento. Se ha contristado el Espíritu Santo, se ha cagado la bendición de Dios. Pero en esta noche, oh, reconoce, oh, acércate a Dios, oh, vuélvete a la obediencia. Toma esa decisión más importante de tu vida.